en el día de conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepta tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que le invoquemos. Amén. Decía hace un rato, repasamos los versículos 2 en adelante. Dice: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. El rey David está diciendo: yo deseo que Dios te envíe su ayuda desde su santuario y desde Sión te sostenga. Dice: haga memoria de todas tus ofrendas. Amén. Y acepte tu holocausto. Oye, ¿tú le das ofrendas a Dios? Amén. No nada más de dinero. Ofrendas de alabanza, de adoración, de respeto, de obediencia. Esas son las ofrendas que Dios quiere. Una ofrenda limpia, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Eso es lo que Dios más me interesa. Dice Dios: ¿acaso si yo tuviera hambre te lo diría a ti? Necesito comer de ti sangre de todos los machos cabríos. Dice: no, sacrifícame alabanza, obediencia, es lo que Dios quiere. Dice el verso 5, bueno, verso 4: te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Amén. Lo que el rey David dice es que Dios escuche tu oración y te supla conforme a la multitud de sus misericordias. Si es que tú le das alabanza a Dios, si es que tú le das ofrenda a Dios, si es que tú brindas holocaustos a Dios. Amén. Pero mira, si a ti no te gusta hacer veladas, no te gusta hacer vigilias, ¿qué le estás ofreciendo? Le estás quitando. Si a ti no te gusta darle a Dios lo que le corresponde a Dios, no le estás dando, le estás robando. Amén. ¿Cómo entonces Dios te va a estar supliendo? Amén. Gloria a Dios. Pero ahora sí vamos a entrar en el tema. El tema de esta tarde lo vamos a titular: ¿tienes un proyecto? ¿Tú tienes un proyecto? ¿Sabe qué quiere decir proyecto? Proyecto quiere decir: ¿tienes algo planeado para lograr un objetivo? ¿Tienes un proyecto para construir algo, para lograr algo? Amén. La pregunta es: ¿tú de veras tienes un proyecto? Mire, muchas veces la gente se levanta de mañana, mire, se baña, si es que se baña, almuerza y sale a trabajar. Si no, sale corriendo. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es su proyecto de vida? Ninguno. Solamente quieren cumplir lo que les toca ese día. Pero no tienen una mentalidad, no tienen una visión a futuro. ¿Qué quiero lograr? Eso no saben, ni piensan. Amén. Por eso Dios dice en esta hora: tú tienes un proyecto. Amén. Amén. Si tú no tienes un proyecto, aguas. Amén. Aguas. Si tú no sabes qué es lo que quieres hacer, si tú no sabes cómo le vas a servir a Dios, si tú todavía no encajas en tu mente, todavía no te conectas con Dios, no te sincronizas con el Espíritu Santo, tú no sabes lo que vas a hacer. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Nuestro tema general, gloria a Dios, estamos navegando con esta bandera, este estandarte. Conozcamos más al Señor Jesús. ¿Verdad que sí? Conozcamos más al Señor Jesús. Es necesario que le conozcamos más.
su oración. Amén. Dice, se levantaba muy de madrugada cuando todavía era oscuro y se iba a un cerro a orar. Buscaba una comunión íntima con Dios. Dice también la palabra que a veces no se acostaba a dormir, a veces no descansaba y se iba a orar aparte en las noches. Amén. Y yo creo que también en el día el Señor Jesús oraba. ¿Verdad que sí? El Señor Jesús tenía una comunión íntima con papá, porque el Señor Jesús ofrecía ese sacrificio. Amén. ¿Quién vive? Listo. Rápidamente le voy a platicar, porque estamos con el tema general, conozcamos más al Señor Jesús. El Señor Jesús sí tenía un proyecto de vida. Amén. El Señor Jesús sí tenía un plan, Él sí tenía un objetivo. Amén. Amén. Él sí sabía lo que vino, aunque no lo sabía todo. Amén. Amén. Él no lo sabía todo, porque la palabra de Dios dice que el niño Jesús iba creciendo en estatura, en sabiduría y en gracia delante de Dios. O sea que si él se interesaba en conocer más de Dios, es porque no lo conocía todo. Amén. Lo vimos el domingo. El Señor Jesús ni siquiera sabía el día en que él iba a comenzar a hacer milagros. ¿Verdad que no? Lo vimos porque cuando en las bodas de Caná, 3 días después de que el Señor Jesús regresó del desierto de haber sido lleno del Espíritu Santo, empoderado con el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que el Señor Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo. Amén. Pero todavía no hacía milagros. Él venía regresando del desierto y venía predicando con poder, venía predicando con unción. Las almas lloraban, las almas se convertían, las almas se compungían, las almas reconocían sus pecados y pedían perdón. Amén. Pero no estaba haciendo milagros el Señor Jesús. Su primer milagro lo hizo hasta 3 días después de haber regresado. Amén. Dice la Biblia que María, su madre, fue invitada a las bodas de Caná, en Galilea. Y también fue invitado al Señor Jesús y fueron invitados sus 4 primeros discípulos con él. Y cuando se les terminó el vino, María, su madre, se acercó a Jesús y le dijo: hijo, se les terminó el vino. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Madre, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Amén. O sea, el Señor Jesús todavía no estaba con esa conciencia de que ya tenía que empezar a hacer milagros. Amén. Hasta ese día el Señor Jesús no había hecho ningún milagro. Amén. Pero viéndose comprometido con su mamá, el Señor Jesús ordenó que se llenaran las tinajas de agua y después sacaran esa agua para llevarla al maestresalas. Y cuando el maestresalas probó esa agua hecha vino, dice que el maestresalas estaba tan emocionado que fue a ver, amén, al novio y le dijo: oye, todo anfitrión da primero el buen vino y cuando ya está medio tomadito les da el vino inferior. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Amén. O sea, no hablemos del vino, hablemos de que el Señor hizo su primer milagro. Amén. Y de ahí en adelante el Señor Jesús comprendió, el Señor Jesús abrió sus ojitos y el Señor Jesús dijo: ahora sí, ya está la unción completa del Espíritu sobre mí. Amén. Amén. A partir de ahí, el Señor Jesús comenzó a caminar haciendo milagros por donde quiera que él iba. Ahí el Señor Jesús comprendió, aleluya, que su segunda función, su segundo objetivo era llevar sanidad y llevar liberación. Amén. Para entonces el Señor Jesús, por donde quiera que caminaba, sanaba a un enfermo, sanaba a un ciego, sanaba a un leproso, levantaba a otro enfermo por allá. Y el Señor Jesús, dice la Biblia, hasta resucitaba a los muertos. Amén. Amén. Pero antes de los 30 años, el Señor Jesús nunca lo había hecho. No sabía qué tanto iba a hacer. Amén. Tenemos que ir conociendo cada día más al Señor Jesús. El Señor Jesús fue caminando en esta vida, oye,
convertirse en el Salvador del mundo. Amén. Pagar en esa cruz del Calvario el precio de todos nuestros pecados. Derramar su sangre preciosa para lavarnos de todas nuestras maldades. Amén. Eso es lo que el Señor Jesús tenía en su mente. Ese era su proyecto. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes un proyecto? Dije hace un momento, muchos cristianos, amén, que se congregan, que tienen su Biblia bajo el brazo, dicen que son hijos del Dios Altísimo, dicen que son hijos del Todopoderoso, son hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero no tienen un proyecto de vida. ¿Me escuchas? Amén. No saben para qué están aquí. ¿Sabes? En la mayoría de las iglesias, y me da mucha pena decirlo, hay desilusión. ¿Hay qué? Y también hay derrota. Y también hay frustración. Y también hay fracaso. En muchas iglesias cristianas, el pueblo que dice ser hijo de Dios no ha encontrado su objetivo, no ha encontrado cuál es su bandera, no tiene un proyecto de vida y por eso viven en desilusión, en derrota, en bancarrota. Por eso viven, aleluya, en frustración. Amén. Lamentablemente, a veces ni los pastores saben guiar al pueblo para decir, oye, hay un proyecto de vida, un proyecto, hay un objetivo. Dios tiene un plan para tu vida. Dios quiere que tú le sirvas, Dios quiere que tú hagas algo, Dios quiere usar tu vida. Amén. Y muchas veces el pueblo de Dios no lo sabe. ¿Usted sabe cuál es su misión aquí en la tierra? Digo, ¿usted sabe para qué le llamó Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Para qué le llamó Dios? Para anunciar las buenas nuevas. ¿Para qué más le llamó Dios? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, que viene siendo lo mismo. ¿Para qué más le llamó Dios? Para ser ejemplo. Para ser un buen testimonio del poder de Dios en su vida. Amén. Mire, ¿cómo puedo yo decirle al hermano, a aquella persona que vaya, que está fracasada, que está derrotada, esa persona que tal vez perdió todo en sus negocios, esa persona que quedó en la miseria? ¿Cómo le puedo decir? Oye, ven, Cristo tiene un proyecto y te va a bendecir. Pero ¿cómo se lo puedo decir si yo estoy igual que Él? Amén. ¿Cómo le puedo decir a aquel hombre o a aquella mujer, a aquella familia, oye, el enemigo se ha burlado de ti y te tiene debajo de tus pies? El enemigo te tiene debajo de sus pies y el enemigo te puso esa maldición de enfermedad. Pero ven a Cristo y Cristo te salva, Cristo te sana. ¿Cómo le voy a decir eso si yo estoy enfermo? Amén. ¿Cómo le voy a decir? Mi Dios pues es poderoso. Me van a preguntar, ¿y por qué no ha hecho un milagro en tu vida? ¿Cómo me lo demuestras? ¿Me va entendiendo? Necesita haber un proyecto en nuestras vidas. Necesita haber un reflejo, un testimonio del poder de Dios. Tenemos que encontrar al Señor. Tenemos que encontrar ese hilo, esa puerta, para poder entrar a sus bendiciones. ¿Quieren que les diga dónde está la puerta? Se llama Jesús. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Él dice, yo soy la puerta. Amén. Dice, todo el que quiere llegar al Padre y que no viene por medio de mí, el tal es un salteador. Amén. Amén. Tenemos que conocer al Señor Jesús. Si no lo conocemos, nunca vamos a salir adelante. Nunca vamos a hacer nada. Acompáñame a ver, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 22, versículo 10. Aleluya. Hechos de los Apóstoles 22, 10. Cristo vive. Aleluya.
Y quiero que me acompañen primero a leer las primeras 5 palabras. Amén. Hechos de los Apóstoles 22:10. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 10. Aleluya. ¿Listo bien? Aleluya. Si gusta ponerse de pie. Aleluya. Gloria a Dios. 22:10. Hechos 22:10. Nos ponemos de pie un momentito y la palabra bendita del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Hasta ahí. Y dije, ¿qué haré, Señor? Repítalo conmigo. Y dije, ¿qué haré, Señor? Última vez. Y dije, ¿qué haré, Señor? Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de mi Señor Jesús, hoy nos ponemos, Señor, delante del trono de tu gracia y te pedimos, Señor, que hables a nuestras vidas. Que sea tu Santo Espíritu el que prepare nuestros oídos, nuestra mente y corazón. Que sea tu Santo Espíritu el que traiga revelación. Y sea tu Espíritu Santo el que use este siervo inútil para toda tu gloria y darte la honra. Señor, hoy te pedimos, Padre, que todo lo que no es tuyo sea echado fuera. Hoy te pedimos en el nombre glorioso de mi Señor Jesús, que sea, Señor, tu Espíritu Santo el que dirija. Tu Espíritu Santo el que se mueva con poder y con gloria. Y mientras habla nuestras vidas, traiga sanidad, traiga liberación, no redarguya, que tu Espíritu Santo, Señor, se haga milagros. Padre, y extiende tu brazo fuerte y poderoso a través de las redes sociales y lleva, Señor, tus milagros hasta el último rincón de la tierra. Donde quiera que esta palabra sea escuchada, Señor, tu Espíritu se mueva con poder y con gloria, haciendo milagros de sanidad, de liberación, bendiciones, Señor, como solamente tú sabes hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dame su asiento, gloria a Dios. La palabra importante es, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Amén. Muchas veces nos convertimos a Cristo, creemos en su palabra, creemos en sus promesas, creemos que Él es capaz de lavarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna. Amén. Y nos conformamos con eso. Decimos, ya recibí a Cristo, ya estoy del otro lado. Pero fíjese que Dios no le habló solamente para eso. Dios tiene un proyecto todavía más adelante. Amén. Fíjese que íbamos platicando mi esposa y yo, y no recuerdo si escuchamos en el radio o en el teléfono, no recuerdo, pero un varón decía, hace años, mencionó el año, 1800 y tantos, o 1900, no recuerdo, dijo, una industria, una empresa pequeñita, comenzó a vender un refresco, una bebida negrita, una bebida refrescante. Y dijo para sí, quiero vender esta bebida embotellada y quiero que todo el mundo sepa de la bebida. Y fueron programando, fueron haciendo un proyecto. Dijeron, mira, vamos a hacer así. Vamos a hacer que toda la gente pruebe nuestra bebida. ¿Me está escuchando? Proyecto. ¿Cómo lo proyectaron? Dijeron, mira, tenemos que vender tantas y tantas cajas de esta bebida, tantas y tantas botellas, y lo tenemos que hacer. No dijo a ver si sale, lo tenemos que hacer. En su proyecto empezaron a visualizar a todo el mundo tomando, todo el mundo, no nada más en su ciudad, todo el mundo tomando esa bebida. Y empezaron a lanzar campañas publicitarias. ¿Me está oyendo? Empezaron a poner anuncios en las paredes.
Y hoy esa bebida negrita es el refresco más vendido en todo el mundo. No hace falta que les diga el nombre, ¿verdad? Pero mire, esas gentes, mire, pensaron, vamos a hacer un proyecto para que todo el mundo conozca nuestro refresco, conozca nuestra soda, conozca nuestra bebida. Amén. Y lo lograron. Oiga, ¿cómo es posible que mejor la gente del mundo, hablando de economía, hablando de dineros, tenga eso en mente y el pueblo de Dios no quiera esforzarse? Le pregunto, ¿usted a qué viene a la iglesia? Mucha gente viene porque es día de culto. Mucha gente viene porque tengo una necesidad. Mucha gente viene porque me invitó mi vecina, me invitó la hermana. Mucha gente viene a ver qué va a decir hoy el pastor, a ver qué nos va a inventar ahora. Mucha gente viene, oiga, porque ya se acostumbró a venir. Pero no todos vienen con un corazón sincero. No todos vienen buscando alabar a Dios. No todo el mundo viene así. Amén. Hoy les decía ahí en el centro de rehabilitación, miren, leímos el Salmo 106 y les decía, si usted, igual que el pueblo de Dios, cada vez que necesita a Dios, clama a Él, viene aquí, gloria a Dios, Dios tiene misericordia, Dios va a escuchar su petición. Pero si cuando se trata de un compromiso, cuando se trata de que usted se haga un proyecto, cuando usted tenga un propósito para servirle a Dios, usted no pone atención, usted se duerme, usted no se va a llevar su bendición completa. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque no vienen con el deseo de servir a Dios, de buscarlo, de conocerlo. Solamente vienen buscando un milagro y ya. Amén. Pero no hay esfuerzo, no hay voluntad. Por eso es que decía hace un momento que muchas iglesias cristianas viven en fracaso, en enfermedades, en maldiciones, en desilusiones, viven en derrota, porque no hay un deseo sincero de buscar a Dios. Mire lo que dice Lucas 19:10. Aleluya. Cristo vive. Amén. Dice la bendita palabra, gloria a Dios. Amén. Lucas capítulo 19, versículo 10. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús sabía que Él tenía un proyecto de vida. Amén. Él tenía un proyecto en su mente y en su corazón. Él sabía que solamente Él podía rescatar lo que se había perdido. Él vino a los pecadores, dice el Señor Jesús, yo no vine a los sanos, no vine a los justos, yo vine a los pecadores, yo vine a los que me necesitan, vine a salvar lo que se había perdido. Porque el Hijo del Hombre no vino, amén, a los justos, a los santos. Dice aquí verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tenía un proyecto de vida. Él tenía un proyecto, un plan. Y la pregunta otra vez, ¿y tú tienes un proyecto? En el capítulo 14, versos del 1 al 8 del Evangelio según San Marcos, el Señor Jesús también nos da otro ejemplo. Busquemos Marcos capítulo 14, aleluya. Vamos a ver primero del 1 al 8. Cristo vive. Marcos 14, del 1 al 8. Se lo leo mientras. 2 días después de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no sea el alboroto del pueblo. Amén. Libro de Marcos, gloria a Dios, 14 del 1 al 8. Pero estando en Betania, en casa de Simón el leproso,
Y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podría haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando querráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado para ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Mire, esa mujer tenía un propósito. Amén. Esa mujer tenía un propósito. No precisamente ir y derramar el perfume, no. El propósito era adorar al Señor Jesús. Esa mujer antes había sido liberada de demonios. Esa mujer antes había recibido un milagro glorioso de parte del Señor Jesús. Y en su corazón había gratitud. Amén. En su corazón estaba el deseo de decirle: Señor Jesús, gracias. Pero no nada más con palabras, también con hechos. Amén. Había un propósito. Había un objetivo en la vida de esa mujer. Dios la había llamado con un objetivo, con un propósito. Dios ya la había preparado desde antes para que ella, con un corazón dispuesto, viniera y ungiera el cuerpo del Señor Jesús para prepararlo para la sepultura. Amén. Otra vez, ¿y tú tienes un propósito? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Para qué te llamó el Señor? Seguimos. Versículos del 12 al 17. Dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo. Y donde entre, decid al señor de la casa: el maestro dice: ¿dónde está el aposento donde se ha de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, Jesús dijo: de cierto, uno de vosotros, ¿qué? Uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Mire, cada quien tiene un propósito. Cada quien tiene un objetivo. Amén. El Señor Jesús le dijo a dos de sus discípulos: vayan a la ciudad. Es día de preparar la Pascua, la Santa Cena. Vayan a la ciudad. Van a encontrar ahí a un hombre que lleva un cántaro con agua. Síganlo. Cuando él llegue a su casa, díganle al Señor de la casa: ¿dónde está el aposento donde mi Señor Jesús ha de comer la Pascua? Y él les va a mostrar un aposento alto, grande, ya está dispuesto. ¿Alguien le había dicho al Señor Jesús? No. ¿Alguien le dijo que iba a pasar por ahí el hombre llevando su cántaro de agua? No. Pero él sabía que ellos tenían un propósito. Él sabía que había un objetivo para ellos. Él sabía que habían sido llamados y habían sido puestos con un objetivo. Amén. Amén. Cada uno tenía un objetivo. El que aquel hombre fuera en la calle llevando su cántaro de agua tenía un objetivo. Que llegara a su casa y que el dueño de la casa, pues dispusiera de un aposento, una sala muy grande para el Señor Jesús y sus discípulos, era su objetivo. Amén. Cada uno tenía su objetivo. Aún Judas Iscariote. Amén. El Señor Jesús dijo: alguien de entre ustedes, alguien me va a entregar, el que come conmigo. Amén. Llega Judas de Medicha, va metiendo la mano en el plato del Señor. ¿Seré yo, Señor?
Tú lo has dicho. Fuiste llamado con un objetivo. Fuiste llamado para un proyecto. Y en este proyecto tú eres el perdedor. En este proyecto tú eres el traidor. Cada quien tiene un proyecto. Dios tiene algo proyectado para nuestras vidas. Te pregunto, ¿y tú sabes cuál es tu proyecto? ¿Tú sabes cuál es tu meta? ¿Tú sabes para qué te llamó Dios? ¿Tú sabes por qué estás aquí? ¿Tú sabes por qué hoy precisamente prendiste tu teléfono, estás viendo esta predicación? ¿Tú sabes por qué precisamente hoy? ¿Tú sabes para qué te llamó el Señor? ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Sabes cómo te va a usar el Señor? Mire, muchas veces hay mucha gente que no sabe cuál es su proyecto. Pueden tener un mes, un año, 10 años, 20, 30, 40 años en la iglesia y no saben que hay un proyecto, hay un propósito, hay un objetivo para el que fueron llamados. No lo saben. Digo, y por eso ellos no pueden progresar, porque no saben. Amén. ¿Cómo va a bendecir Dios a alguien que no se esfuerza? ¿Cómo va Dios a derramar su gloria sobre alguien que no tiene ambición de Dios, deseo de Dios, hambre y sed de su presencia? No lo buscan, no se esfuerzan. Amén. Muchos piensan, no, pues yo ya lo recibí en mi corazón. Yo creo que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Él derramó su sangre en la cruz para lavarme y ya escribió mi nombre en el libro de la vida. Ya tengo mi boleto. Así que ahorita ya me puedo ir a pecar. Ya me puedo ir al mundo. No. Muchos dicen que la salvación no se pierde. Pero yo te pregunto, ¿cómo no se va a perder tu salvación? Dice la Escritura, si tú pasas por alto un sacrificio tan grande que hizo el Señor Jesús. Si tú no consideras ese sacrificio, ¿cómo vas a tener tu corona de vida? Estás desechando la sangre de Cristo. ¿Cómo vas a ser salvo? Yo considero que la salvación sí se pierde. Mire, el Señor Jesús cumplió su propósito. Derramó su sangre, dio su vida. Pero una vida santa, y por cuanto no había pecado en Él no podía morir. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Amén. Pero el Señor Jesús nunca cometió pecado, ni siquiera fue concebido en pecado. Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. No había ningún pecado en Él. Aleluya. Por eso Él no podía morir. Por eso, aunque lo mataron, Él tuvo que resucitar. No podía morir. No cometió pecados. Amén. Él cumplió su objetivo. Él cumplió su proyecto. Él logró lo que estaba proyectado para Él. Amén. Él tenía disposición. Pero ahora la pregunta es, ¿tú tienes disposición? ¿Te gustaría saber cuál es el proyecto de Dios para tu vida? ¿Cuál es el objetivo de Dios para tu vida? Amén. Dijimos al principio, pues predicar su palabra, ganar almas para el reino y ser un ejemplo para ellos, ser un testimonio del poder de Dios en mi vida para que ellos crean. Sí, en parte. Pero ¿qué tal que hay más? ¿Qué tal que Dios te quiere levantar como profeta igual que Elías, igual que Eliseo, igual que Jeremías? ¿Qué tal que Dios quiere usar tu vida para mandarte a predicar su evangelio igual que a Pablo, igual que a Pedro, igual que a Juan? Amén. Amén. ¿Qué tal que Dios tiene para ti un proyecto grande, glorioso? Pero tú lo ignoras porque tú no buscas. Amén. Amén. Y si tú no buscas, oye, entonces el enemigo es el que te va a tardar. Miren, hay empresas como, no vamos a decir marcas, aquí nadie nos cobra, pero una empresa que vende pan en bolsitas, ¿cómo se llama? Bimbo. Usted
Latinoamérica. Amén. Es una empresa que se está proyectando por todo el mundo. ¿Y nosotros cuándo vamos a proyectar el Evangelio del Señor? Otra empresa de ellas, una que vende trastes de plástico, ese plástico que no se raya y que dura mucho. Esa empresa utilizó una mercadotecnia. En vez de hacer muchos anuncios, le digo a la gente, te voy a dar dinero, vas a ganar dinero si vas y los ofreces. Miren, hubo cerebro y se está proyectando. Todo el mundo conoce esa marca de trastes de plástico, Tupperware, ¿amén? Y tú tienes, otra vez, y tú tienes un proyecto. Gloria a Dios. Aleluya. Volvemos al libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 15. Aleluya. Gloria a ¡Vive! Dios. Y a su nombre. Gloria. Aleluya. Dice la palabra, Hechos de los Apóstoles 9:15. El Señor le dijo. Nos está hablando del apóstol Pablo cuando fue llamado en el desierto. Pablo, dice la Biblia, que todavía iba emocionado, iba respirando euforia porque había castigado, porque según él había hecho algo bueno para Dios y había participado en la muerte de Esteban. Pablo dice, todavía iba respirando amenazas de muerte contra la iglesia del Señor. Cuando el Señor le aparece en el desierto, Pablo cae de su cabalgadura, el hombre queda ciego y escucha una voz del cielo que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Amén. Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero vean lo que dice el verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dios le está hablando a su profeta. Dios le está hablando en este momento a Ananías. Dios le está diciendo a Ananías, Pablo, Saulo de Tarso, ahorita está allá en la calle llamada la principal. Allá está ciego, y él tuvo una visión. Está ciego, no puede ver, pero tuvo una visión en su espíritu que un hombre llamado Ananías, un siervo de Dios, va y ora por él y él recobra la vista. Y tú eres Ananías. Amén. Ananías decía, Señor, no, yo he escuchado de ese tal Saulo, es malo, persigue tu iglesia, participó en la muerte de Esteban. Señor, como que me da bello. Amén. Amén. Pero el Señor le dijo, no, ve, porque ese hombre yo lo aparté. Amén. Amén. Dice Dios, porque yo tengo un propósito para la vida de Saulo. Lo he apartado para que lleve el evangelio, para que vaya entre los gentiles y aún a los reyes les va a predicar mi palabra. Amén. Aún a los reyes les va a llevar mi evangelio. ¿Tú crees, óyeme bien, tú crees que Saulo cuando se convirtió, luego dijo, sí, Señor, aquí estoy firme, ¿qué hago? Fíjate que no, lo dijo, pero no lo hizo. Vamos a leer desde el versículo 1, capítulo 9, versículo 1. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajere presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oye, ahí Saulo, ahí en ese momento dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Amén. Amén. Tal vez usted le haya dicho algún día, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y tú dices, pues no me has contestado, entonces no quieres que haga nada. Amén. No seas comodino, no seas comodino. Tienes que pedir,
Sigue diciendo la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Mira, es como si Dios te dijera, no dejes de congregarte, porque en cada predicación yo voy a hablar a tu vida, en cada sermón yo voy a estar preparándote para decirte lo que tienes que hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero tú dices, ay, hoy está haciendo mucho calor, no voy. No, hoy está yo, ay, no, quiere que vaya yo a las veladas toda la noche, pero mañana tengo que trabajar. Amén. Y muchos no quieren venir. ¿Dónde está su disposición? Mire, Saulo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? De principio hizo caso. Dios le dijo, ve a Damasco y allá se te dirá lo que tienes que hacer. Fue, obedeció. 3 días mientras Saulo estuvo ciego, estuvo orando y estuvo ayunando. ¿Verdad que sí? Amén. Mire, dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oye, 3 días Saulo no podía ver y estaba orando y estaba ayunando. Amén. Mira, yo te aseguro que a ti cuando te aprietan también por ahí el cinto, también oras y también ayunas, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Y cuando te sientes bien, oras igual con la misma intensidad. No, ¿verdad? Se te olvida. Cuando no necesitas nada, te esfuerzas igual, ¿no, verdad? Lo mismo que Pablo, ahorita vas a ver. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque de aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista, recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a nuestros santos en Jerusalén, a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pero le voy a mostrar otra cita. Aleluya. Dice la palabra de Dios que, aleluya, en el capítulo 22, hay mismo Hechos, pero capítulo 22. ¿Listo? Vive. Hechos capítulo 22, a partir del verso 6. Un poquito más adelante de donde estábamos. Aleluya. Dice la palabra. Pero aconteció que yendo a llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente le rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amén. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz que hablaba conmigo. Oigan, no todos entienden. Amén. Amén. No todos entienden. Es más, te voy a decir, cuando tú estás en la congregación, no importa que esté llena la iglesia, si la palabra es para ti, agárrala. Te voy a decir, hay quienes me han increpado y me dicen, ¿por qué habló de mí en la iglesia? No, yo no hablé de ti. Yo no sabía tus necesidades ni tus problemas. Amén. Y si lo hice, perdóname, pero no fui yo. Yo le digo, Espíritu Santo, usa mis labios. Usa mis labios. Yo no quiero hablar, habla tú. Amén. Amén. Y si el Espíritu de Dios te está redarguyendo, más vale que le hagas caso. Más vale que le pongas atención. Amén.
no soy yo. Amén. Yo no sé tus problemas, yo no sé lo que estás viviendo, lo sabe el Señor. Amén. Mire, Dios habla a cada uno en persona. Fíjense cómo dice. El Señor Jesús, Él le habló a Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No se lo mandó a decir. Se lo dijo directamente, ¿verdad? Amén. Tú me persigues. ¿Por qué me persigues? Saulo contestó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es la clave. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Te voy a decir, Saulo no se convirtió luego en rey. Saulo, mientras estuvo ciego, mientras tenía su problema, igual que tú y que yo, clamamos. Hay un dicho del mundo que dice, mira, el que tiene más hambre, le atiza más a la olla. El que tiene el problema, se esfuerza más. ¿Verdad que sí? Unos más porque otros no. Pero miren lo que dice la palabra. Cuando Saulo oró y ayunó 3 días, tuvo la visión de que Ananías venía, ponía su mano sobre él y él recobraba la vista. Amén. Dios había dicho, es un instrumento que yo voy a usar para que lleve mi glorioso evangelio. Amén. Pero ¿qué creen? Saulo no de inmediato llevó el evangelio. Saulo comenzó a predicar. Saulo intentó encontrarse en Jerusalén con los apóstoles, pero no estaban. Había habido unas redadas y los apóstoles habían salido de Jerusalén. Después, dándose cuenta los judíos, los maestros de la ley, que Saulo ahora se había convertido al cristianismo, ahora ellos mismos querían matar a Saulo. Unos hermanos que lo encontraron, dice la Biblia, lo bajaron por la pared de la ciudad. Recuerda que la ciudad de Jerusalén está rodeada de muros. Lo bajaron por el muro en una canasta con cuerdas. ¿Sabe qué hizo Saulo? No siguió predicando. Saulo se fue a su casa. Se fue a Tarso. Saulo de Tarso se fue a su casa. Tiempo después, años después, los discípulos regresaron, los apóstoles regresaron a Jerusalén, siguieron predicando el evangelio, gloria a Dios. Y entonces el Espíritu Santo le dijo a Bernabé, ve a Tarso y traen a Saulo. Él se me fue a esconder allá a su casa. Amén. Se le olvidó que hay un proyecto de vida para él. Amén. Saulo de Tarso, se le olvidó que yo lo llamé, se le olvidó que yo hablé a su vida, se le olvidó que yo hice un milagro. ¿Sabes? Tal vez Dios ha hecho un milagro en tu vida como lo hizo en la mía. Y no al siguiente día dijimos, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Y si lo dijimos, no lo cumplimos. ¿Me escuchan? Amén. A veces es necesario, mire, que Dios tenga que hablarnos otra vez, tal vez de una manera más fuerte, para recordarnos, tú hiciste un propósito, tú hiciste una promesa, tú me dijiste que me ibas a servir, yo te escogí, yo te hablé, amén. Como le dijo a Jeremías, y no digas, Señor, no me mandes a mí porque soy niño y no sé hablar. Le dijo el Señor, porque todo lo que yo te mande que digas, lo tienes que hablar, yo estoy contigo, amén. Amén. Es más, yo te doy poder, yo te doy autoridad para que vayas. Aleluya, gloria a Dios. Tú vas a poder sembrar, y vas a poder arrancar, y vas a edificar, y vas a derribar. Amén. Amén. Hay un proyecto para tu vida. Hay un propósito de Dios para tu vida. Pero te pregunto, ¿tú ya sabes cuál es ese proyecto? ¿Tú ya sabes cuál es ese propósito por el que Dios te llamó? Cristo vive. Mira, tal vez no lo sepas. Tal vez no te has dado cuenta. Te voy a decir, leímos el Salmo número 20, ¿verdad? Y en el Salmo número 20 el rey David dice, ay, yo quiero que Dios escuche tu oración. Y yo quiero que Dios te bendiga, y que Dios te respalde, y que Dios haga milagros, y que Dios use tu vida. Amén, gloria a Dios. Es exactamente lo que Dios quiere hacer. Amén. Amén. Pero también
¿Hay disposición para que hagamos una redada? No policíaca, para que vayamos por toda la calle predicando en todas las casas el Evangelio de Cristo. ¿Hay disposición en tu corazón? ¿O me vas a decir, es que tengo que trabajar, es que a mí me da pena hablar de tu palabra? ¿Qué le vamos a decir? ¿Amén? ¿Estamos dispuestos? Amén, gloria a Hay Dios. un propósito para nuestras vidas. Hay un plan que Dios diseñó. Hay un objetivo por el cual nos llamó. ¿Estás dispuesto ya a hacerlo? Amén. Recordemos por última vez. Hay muchos en las congregaciones cristianas que viven una vida de desilusión. Ay, Dios no me ama porque no me escucha, no me hace los milagros que yo le pido. Porque no se los has pedido bien, y menos decirles. 2, hay derrotas. Hay derrotas. 3, hay frustración en la iglesia. 4, hay fracasos. ¿Por qué? Porque no nos comprometemos. Amén. Dios tiene un plan para ti, como lo tuvo con Saulo, como lo tuvo con el mismo Señor Jesucristo. Pero tú tienes que buscar la instrucción de Dios. Pablo iba con más gente, pero la gente vio la luz, pero no entendió la voz del Señor, porque la voz del Señor era exclusivamente para Saulo. Amén. Tú tienes que buscar esa intercomunicación con el Espíritu Santo, con Cristo, con Dios, para que Dios te revele cuál es tu propósito. Amén. Tal vez tu propósito sea pararte en una esquina y repartir volantes. Tal vez el propósito que Dios tiene para ti sea ser un ejemplo para tu familia. Tal vez el propósito que Dios tenga para ti es que tú vayas y le prediques a la persona que más has odiado en tu vida. Perdona y predícales el Evangelio de la salvación. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. El único que nos va a revelar, porque nadie más lo va a entender, si el propósito es para ti, no es para los demás. Cada uno tiene una finalidad diferente. Tal vez Dios quiera levantarte y hacer milagros a través de tus manos, como los mismos milagros que hizo con Elías o con Eliseo. O tal vez hasta quiera levantarte como un Moisés. Amén. O quiera levantarte para predicar el Evangelio como a Pablo, como a Pedro, como a Juan. O usar tu vida como el mismo Señor Jesús. Pero es Dios el que te lo tiene que revelar. Póngase de pie. Aleluya. Es el mismo Señor el que tiene que revelarte. Pero tú tienes que tener esa comunión con Él. Amén. Si tú no le hablas, Él no te contesta. Y si tú le preguntas, también tienes que aprender a callar para escuchar. ¿Escuchas? Amén. A veces no sabemos escuchar. A veces nos hincamos para orar y estamos como periquitos. Y no escuchamos la voz del Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo entra y nos ministra. Y a veces no somos capaces de sentir su presencia. A veces el Espíritu Santo quiere revelarse a nuestras vidas y nuestro corazón duro de piedra no lo escucha. Amén. Amén. Tenemos que aprender a tener esa sensibilidad con el Espíritu Santo. Él es el que hace la obra. Él es el que va a traer esa revelación gloriosa. Amén. Él es el que nos va a dar las instrucciones personales, individuales. Amén. Y para el jueves, primeramente Dios, vamos a empezar a desarrollar proyectos. A partir del jueves y el viernes vamos a hablar de proyectos. ¿Cómo hacer nuestro proyecto? ¿Cómo llevar a cabo aquello para lo que Dios me llamó? Amén. Pero hoy quiero pedirle, cierre sus ojos.
Dígale en esta hora, Señor, sé que mi corazón ha sido duro, incrédulo, sé que he sido necio, Señor, pero hoy vengo y me humillo delante de ti. Hoy te pido, Padre, habla mi vida, dame una nueva oportunidad. Sé que tú me has hablado infinidad de veces, sé que en infinidad de veces te has glorificado en mi vida, pero no he sabido ni agradecerte ni reconocer todos los milagros que has hecho. Señor, hoy te pido, Padre, dame esa nueva oportunidad. Quiero escuchar tu voz, quiero escuchar la voz de tu Espíritu Santo, porque quiero que me instruyas, quiero que me muestres cuál es el propósito de mi vida, para qué me llamaste. Quiero que me muestres, Señor, cuál es el proyecto que tienes para mí. Dígale, Señor, y déjame ser un instrumento en tus manos. Yo sé que en ti no hay casualidades. Yo sé que todo es porque tú lo tienes bien calculado, bien planeado. Y hoy me rindo delante de ti. Hoy rindo mi voluntad. Hoy te entrego, dígale, te entrego todo lo que me estorba. Te entrego todo, renuncio a todo. Pablo renunció a su casa. Pablo renunció a sus riquezas. Pablo renunció a su familia. Y se fue predicando tu palabra. No llevaba dinero, no llevaba riquezas, él solamente se fue escuchando tu voz, escuchando, Señor, el propósito que tú tenías para él. Mi Señor Jesús no quiso convertirse en un millonario ni en un famoso hombre de negocios. Él renunció a todo lo que tenía y él comenzó a servir. El Señor Jesús le dijo a sus apóstoles, vayan y no lleven otro par de sandalias, no lleven otra túnica, no lleven dinero, nada lleven, renuncien a todo. Pedro le dijo, Señor, y nosotros que le hemos dejado todo, hemos renunciado a todo. Dejamos tierras, trabajos, dejamos nuestros padres, nuestras madres, dejamos a nuestra esposa, renunciamos a nuestros hijos, nuestras hijas por causa de ti del Evangelio. ¿Qué recibiremos? Y el Señor Jesús les dijo, ustedes que han dejado todo por causa de mí del Evangelio, van a recibir 100 veces más en esta tierra. 100 veces más. Pero además van a recibir su corona de vida. Van a recibir la vida eterna. Amén. Es necesario que aprendamos a renunciar para poder tener más bendiciones de parte de Dios. Díganle, Señor, yo renuncio a todo lo que me estorbe, yo renuncio y me pongo en tus manos. Si no dejaste sin comer a tus apóstoles, si no dejaste sin comer a Pablo, si no dejaste sin comer a tus enviados, a tus siervos, los profetas, yo sé que a mí tampoco me vas a dejar sin comer. A mi familia tampoco la vas a abandonar. Y sé que vamos a tener como recompensa la sanidad, la bendición y la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dígale en esta hora. Quiero escuchar tus cerdos rompiendo el silencio.